Como las buenas costumbres no hay que perderlas, y precisamente para que no se repitan determinados gobiernos y para que no se repitan determinados comportamientos, nosotros tenemos una sección que se llama Ni olvido ni perdón, y habla del desastre que provocó ETA, del desastre que provocan sus herederos, de las alianzas de gobierno y de cómo sostienen gobiernos que son capaces de acabar generando pues todo un rastro de drama y de mortalidad, pues con cosas, por ejemplo, como, por supuestísimo, el accidente de Adamuz también. Porque ¿alguien ha visto que Bildu haya pedido ni la más mínima explicación al gobierno de Pedro Sánchez por el desastre en la gestión de infraestructuras o de los trenes? Ni media, ¿verdad? Porque para ellos lo importante es lo suyo. Y lo suyo, por lo visto, es acabar con todo lo nuestro. Bueno, pues, Carlos Urquijo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. Vamos a continuar. Y vamos a explicar además una cuestión que a mí me parece muy importante, y es que por tercer año consecutivo el Partido Socialista del País Vasco, de Euskadi, pero el Partido Socialista y el PNV pactan y aprueban el presupuesto del Ayuntamiento de Vitoria y lo hacen de la mano de Bildu. Luego dicen que van muy desunidos, luego dicen que no son lo mismo, luego dicen que ya, pero ya que se ven todos. Y además de verse todos, luego PNV dice que claro, no, que el problema es del PSE porque va con Bildu y todos, pero si todos van con todos, Carlos. Pues efectivamente, es un ejemplo más de cómo continúa el blanqueamiento, no solo en el Congreso de los Diputados o en el Senado, sino en muchas instituciones del País Vasco, ¿no? Y en este caso, como comentabas, el Ayuntamiento de Vitoria, que por tercer año consecutivo, desde que el Partido Socialista ocupa la alcaldía, ha negociado los presupuestos. Su socio habitual, y que forma parte del equipo de gobierno, es el PNV, pero en esta ocasión pues han negociado los presupuestos, ya digo, por tercer año consecutivo con Bildu, ¿no? Un presupuesto de 507 millones en el que Bildu ha presentado enmiendas por un importe de 8,2 millones, es decir, el 1,6% del presupuesto, una cifra ridícula. Aquí lo que importa es el pacto, ¿no? Cómo continúa el blanqueamiento y cómo le da igual al Partido Socialista, que tuvo que recordar de memoria 15 personas, 15 cargos electos de su partido y de la UGT asesinados por ETA, pues ahora pactando con los herederos políticos de la ETA, ¿no? Y eso también un poco sorprendente, y me ha recordado aquella frase de Pablo Iglesias cuando decía que tenían que aprender a cabalgar contradicciones, el hecho de que la presidenta del Araba Burugocha, es decir, la presidenta del PNV en Álava, ha criticado este acuerdo, este pacto con Bildu, diciendo que da alas precisamente a Euskal Herria Bildu, ¿no? Y es curioso, decía lo de cabalgar las contradicciones, porque la teniente de alcalde de la alcaldesa del Partido Socialista es precisamente del PNV, con lo cual resulta un tanto sorprendente, ¿no? Yo creo que en definitiva estamos ante un ensayo del pacto que de manera más general o más global puede llegar tras las autonómicas del año 2028, ¿no? Yo creo que se está preparando el Partido Socialista para esa ciaboga, ¿no? Una Bildu que probablemente gane al PNV en esas elecciones autonómicas, ya lo viene haciendo en las últimas elecciones, en votos y en concejales también, en muchas ocasiones, y es probable que, bueno, pues Bildu se avenga a pactar con el Partido Socialista y viceversa, ¿no? Y en vez de tener, como ahora, gobiernos de esos que llaman de integrar sensibilidades de nacionalistas y no nacionalistas de manera tan pomposa, gobiernos de PNV y Partido Socialista, pues tendremos probablemente un gobierno de Bildu con el Partido Socialista. Es que fíjate que aquí yo creo que se ha hecho mal el análisis durante muchísimo tiempo y la gente decía, no, el PSOE está blanqueando a Bildu, a los proetarras, por el bien o porque le interesa a los proetarras. Sí, a los proetarras claro que le interesaba, pero yo creo que el análisis es al revés. El PSOE blanquea a los proetarras porque le interesa al PSOE. Es decir, el verdadero beneficiado, porque no quiere pactar, para el Partido Socialista, PNV no deja de tener determinadas connotaciones de derecha y no quiere pactar con ellos. Claro, o sea, su gran sueño es pactar con los proetarras, que sí. Ambos se consideran socialistas, tanto Bildu como, lógicamente, el Partido Socialista, que lo lleva en el nombre su sigla, y bueno, para ellos les resulta más cómodo acordar eso que llaman políticas progresistas entre partidos que, al margen del modelo de Estado, pues parece que coinciden más en el modelo de sociedad que en el modelo de sociedad que tiene el PNV, que por lo menos hasta hace unos años efectivamente era un modelo más de centro-derecha,
que coincidía un poco con el Partido Socialista, ¿no? Así que parece que van camino de acordar esos nuevos gobiernos entre partidos que en el modelo de sociedad son más coincidentes. Todos ellos son, ya sabes, feministas, Sí. antirracistas, todos los istas que se quieran poner, ¿no? Que quedan muy bien. Sí, sí, son tan feministas que no le he escuchado ni una petición de explicaciones a Bildu sobre las pulseras antimaltrato que no funcionaban. No le he escuchado ninguna petición de explicaciones por la suelta de violadores. No le he escuchado ninguna petición de explicaciones por los casos de acoso sexual dentro del Partido Socialista. Son tan feministas como pacifistas, exactamente igual. Exacto, y como decías al comienzo también, pues lo de Adamuz les importa bien poco, en el fondo, porque ha sido un accidente que ha ocurrido, como dirían ellos, en España, ¿no? Otra cosa es que hubiera ocurrido en Bilbao, en San Sebastián o en Vitoria. Entonces, obviamente habrían puesto el grito en el cielo, pero como es algo que ha ocurrido, como diría Otegi, del Ebro para abajo, pues a ellos les da absolutamente igual. De todas formas, no Carlos, sus muertos, ¿no? No le pediré yo nada mental a un nacionalista en mi vida, porque total, para pedir peras a un olmo, pero no sé, a lo mejor algún nacionalista o separatista o proetarra cae en la cuenta de que para llegar, por ejemplo, de Madrid al País Vasco o de Huelva al País Vasco, tienes que atravesar el resto de España. Digo que a lo mejor se les ha pasado por alto. Entonces, no sé exactamente qué tipo de comunicaciones pretenden tener cuando el mapa de infraestructura ferroviaria nacional es el suyo. Y lo digo sobre todo por PNV. Se puede ser más, perdón por la expresión, pero más inútil, se los están comiendo por los pies. Han regalado una gobernabilidad en el fondo porque dices, vale, se la regala el Partido Socialista del País Vasco a ellos, bueno ya, y ellos al País Vasco, al Partido Socialista. Y el Partido Socialista está utilizando tanto la fuerza allí como la fuerza desde el gobierno de la Moncloa, la está utilizando para upar a Bildu. No reaccionan. Y cuando ven que tienen algo con lo que podrían reaccionar, que no les toca el tema separatista, tampoco actúan. O sea, podrían estar actuando pidiendo explicaciones con el tema del tren. ¿O es que se creen que alguien aparece en paracaídas hasta que llega justo hasta el límite del País Vasco, un momento en el que coge el tren? Bueno, es que Bildu está en contra del tren de alta velocidad. No, ya. Ellos, si es posible, pues si fuera posible, pues todavía preferirían ir en carro tirado por bueyes, en ¿no? burra y viviendo en la caverna, sí. Podemos recordar también cómo se opusieron a la autovía de Leizarán, sino que ETA mató a varias personas precisamente para alterar el trazado de esa autovía y lo consiguió, finalmente lo consiguió, ¿no? Y bueno, pues ya hemos visto también cómo se oponen al trazado de la Y vasca y también al tren de alta velocidad. Ellos no necesitan comunicarse con el resto del mundo, ¿no? Ellos cuanto más se miren al ombligo, mejor. Pero por eso te decía PNV, que es que de verdad que es que hay que ser muy inútiles desde el punto de vista político. Es que ya no saben ni defenderse en el momento más terrible para ellos. Les da olímpicamente lo mismo, es surrealista, de verdad. Pero bueno, sigamos con los de Bildu. Celebrado ya el fin de semana, el 4º congreso en Sortu. Tú nos lo anticipabas, Carlos. Se iban a mantener las esencias son proetarras, aquí no hay arrepentimiento de nada, aquí no hay viraje de nada, es el partido de siempre, es la herencia de ETA de siempre. Así es, este fin de semana han celebrado su 4º congreso en Irún, que ellos han calificado lógicamente de éxito, y no han cambiado absolutamente nada salvo el secretario general, que han cambiado a Arcaiz Rodríguez por un tal Xavier Iraola, al que hoy precisamente entrevistan en el diario Gara, en el diario sucesor de Egin, que fue cerrado por ser un instrumento de ETA, hay que recordarlo. Y el titular de esa entrevista con Xavier Iraola es el siguiente: a esta generación le toca poner las bases del Estado vasco. Es decir, como comentabas, no ha habido en ese Congreso ni media autocrítica, y no solo no han renegado de su pasado como fuerza auxiliar de ETA que fueron, sino que siguen reclamando, y lo dijeron también en el propio Congreso, una solución para los presos y para lo que ellos llaman los represaliados, ¿no? Es decir, nada de reconocer el daño causado, ¿no? Como fuerza auxiliar de la banda terrorista. Ellos siguen a lo mismo, RTR, y además como les funciona, se les blanquea y van incrementando presencia institucional y van incrementando poder municipal y poder autonómico, pues seguirán por ahí, porque si no somos exigentes con ellos, ¿para qué van a plantearse una autocrítica o hacer una reflexión? De hecho, en su ponencia marco, titulada Herri Gogoa, que son ganas de pueblo, el leitmotiv de la misma dicen que es reformar el proyecto nacional vasco
desde un nuevo impulso para construir las bases del Estado vasco. Es decir, ya no se conforman con hablar de la nación vasca, que a veces también lo dice incluso el PNV, sino que realmente quieren crear estructuras de Estado, es decir, un Estado independiente, y por eso están reclamando un referéndum para independizarse de España, ¿no? Eso es que ellos llaman, y también el PNV con ese eufemismo del derecho a decidir, ¿no? Y por supuesto luego, como también recordábamos antes, ya terminan su congreso levantando el puño y diciendo que ellos son, por supuesto, socialistas, feministas y antirracistas, ¿no? Olvidándose de la limpieza étnica que protagonizaron aquí en el País Vasco y del éxodo que provocaron de todos aquellos vascos que no eran nacionalistas, ¿no? Entre 150.000 y 200.000 que tuvieron que irse a vivir fuera del País Vasco para mantener a salvo su vida y su hacienda, ¿no? Y estos se califican de antirracistas. Oye, Carlos, cuando hablan de estructuras de Estado vasco, ¿a qué se refieren? Porque, vamos a ver, con el modelo que hay en estos momentos establecido en España, el modelo de financiación que establece dos mecanismos, el modelo general que afecta a todas las comunidades autónomas menos a dos, a País Vasco y Navarra. Ellos tienen el sistema de concierto económico, tienen el cupo. ¿Qué estructuras de Estado les quedarían por fabricar a estos señores? O dicho de otra manera, ¿de dónde pretenden robarnos ya para fabricar nuevas estructuras si ya están todas fabricadas? Bueno, pues les queda la última opción de Estado vasco, que es la opción de Estado vasco en quiebra. Porque ahora, por ejemplo, actualmente el déficit de las pensiones vascas es de 4.000 millones de euros, en números redondos, y el presupuesto del gobierno vasco son 12.000, de los cuales la mitad se los lleva el capítulo 1, el capítulo de personal. Pues ya me dirás tú cómo van a poner en marcha un Estado vasco. No, pero bueno, totalmente. Mientras lo van diciendo, pues hay mucha gente ignorante y mucho fanático pues que se lo acaba creyendo y se sigue votando. Y mientras pues siguen llenando la andorga, ¿no? Porque van consiguiendo competencias. Hemos visto ahora, bueno, pues cómo gracias a la presión y a la situación apurada en la que se encuentra el Partido Socialista, pues la semana pasada también firmaron nuevas 5 competencias. Ahora también va a llevar la prestación por desempleo el escudo del gobierno vasco, y va a parecer que incluso pues también las prestaciones por desempleo las paga el gobierno vasco, cuando en realidad las paga el gobierno de España. Y veremos también a ver lo que saca mañana para Dales, que creo que se entrevista con Pedro Sánchez en la Moncloa, ¿no? Creo que lleva bajo del brazo, lleva también el proyecto de la gestión económica de la seguridad social, también para poner también el escudo del gobierno vasco en las pensiones, ¿no? Que es algo que viene muy bien, claro, y que al parecer pues da muchos votos. O sea, que podrían ir por el tema de seguridad social. Fíjate que yo, cuando lo has comentado, lo primero que he pensado, porque sé que también la Generalidad Catalana está detrás de ellos, en fraccionar la unidad de la justicia, en crear una especie de Consejo General del Poder Judicial catalán en Cataluña y romper efectivamente esa misma unidad, generando una especie de Consejo General del Poder Judicial en el País Vasco, cosa que está prohibida expresamente en la sentencia sobre el Estatuto catalán por parte del Tribunal Constitucional, eso sí, antes de que llegara Cándido Conde Pumpido. Yo no sé si también pueden ir por ahí los tiros. No, pues también irán, por supuesto, porque para ellos la justicia española, como la motejan, siempre les es hostil, ¿no? Hace poco también creo que hemos comentado algunas sentencias en relación con la imposición del euskera, bueno, sentencias que les han molestado del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que han planteado cuestiones de constitucionalidad en el Tribunal Constitucional, ¿no? Otra cosa es lo que decide el Tribunal Constitucional con el presidente que tiene ahora y la mayoría que tiene. Pero en el fondo ellos siempre han querido un poder judicial vasco que consideran que es más manejable que un poder judicial que pertenece que tiene una unidad nacional y una jerarquía y una organización territorial que afecta al conjunto de la nación, ¿no? Por pedir, que decirlo, claro que lo pedirán, es decir, lo demandan ellos, pues como decíamos, desearían tener un Estado vasco. Lo que pasa es que en el mundo global de hoy, un Estado vasco, unas estructuras de Estado vasco con los ingresos y los gastos que tiene esta comunidad de apenas 2 millones de habitantes, es absolutamente inviable. Sí. No, bueno, para empezar, los mercados financieros, o sea, ellos se verían fuera de la Unión Europea, con lo cual... Fuera del euro. Claro, fuera del euro, los mercados financieros les bloquearían, literalmente, por un motivo obvio de desconfianza plena, de que no estás dentro de las estructuras, no tienes comercio pleno, no tienes comercio con la UE, no tienes euro, fuera, te vas y te largas. Oye, cuando... No, pero estos se creen tan potentes como el Reino Unido, que puede salirse de verdad, que puede poner en marcha el Brexit y salirse de la Unión Europea. Pues no sé, a un iluminado de estos pues pensará
que los vascos tenemos esa potencia, ¿no? Como la que tienen los británicos. Sí. No, sí, yo creo que miden la potencia financiera por el tamaño de la boina y se han debido creer que el radio de la boina les va a dar dinero. Sí, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Oye, cuando hablaban de construir las bases del Estado vasco, que a mí esto me huele mal, ¿se refieren a que si hay un cambio de gobierno y llega una alianza PP-Vox, Vox-PP, estos señores van a explotar y van a hacer arder las calles o a qué? Bueno, pues evidentemente es algo posible, lo hemos visto también. En el verano lo vimos también aquí en Vitoria, por ejemplo, cuando hubo una concentración de Falange que fue muy criticada, la propia autorización administrativa, y se montó por parte de esta gente una batalla campal, ¿no? Sí. Para impedir su derecho a manifestarse cuando ellos se manifiestan todos los días como les da la gana y donde les da la gana, ¿no? Ahora parece que en las últimas semanas, a lo mejor porque venía también el Congreso de Sortu y necesitaban tener unas calles tranquilas, ha parado un poco todo esto, pero es verdad que las juventudes de Sortu están plenamente preparadas y dispuestas para, en el momento que se les indique, volver a la Kale Borroka, ¿no? Ya digo que ha habido diversos episodios en los últimos meses del año pasado, y si ven que hay un peligro, entre comillas, de que haya una alternancia en el gobierno de España y que haya un gobierno de PP y Vox que coja el toro por los cuernos y ponga un poco de orden, pues ellos evidentemente pondrán el desorden. Sí. Oye, pues Carlos, si te parece, vamos con nuestro homenaje a las víctimas de esta gente, a héroes que han dado su vida por defender España, las libertades, el Estado de Derecho, es decir, todo aquello en lo que se cisca esta gente proetarras, herederos de ETA. Pues empezamos con el 21 de enero del año 2000, un asesinato que supuso la ruptura, aquello que con acierto se llamó tregua trampa de ETA en el año 98, en el mes de septiembre. Fue el asesinato en Madrid del teniente coronel del Ejército de Tierra, Pedro Antonio Blanco García. Se le colocó un coche bomba al paso de ese vehículo, que estalló lógicamente al pasar el suyo, y murió en el acto, ¿no? El 23 de enero del 80, en Trapagarán, fue secuestrado en su bar y asesinado posteriormente de 5 tiros en la cabeza el hostelero Alfredo Ramos Vázquez. Le acusaron de ser colaborador de las fuerzas de seguridad. El 23 de enero del 95 hubo un asesinato que, como suele decirse, marcó un punto de inflexión en la reacción social frente al terrorismo de ETA. Si bien es cierto que en los años 80 prácticamente se exterminó a los pocos cargos públicos que tenía UCD en el País Vasco y aquello no provocó una reacción social, sin embargo, el 23 de enero del 95, el asesinato en el bar de la Cepa en San Sebastián de Gregorio Ordóñez sí que lo provocó. Gregorio Ordóñez era presidente del Partido Popular de Guipúzcoa y entonces también era teniente alcalde del Ayuntamiento de San Sebastián. Muy probablemente hubiera sido el candidato más votado en las siguientes elecciones municipales, y eso ETA no lo podía soportar, y por eso lo asesinó, sin saber que probablemente con ello iniciaba el principio de su fin en cuanto a apoyo popular. El 25 de enero del 80, en Vergara, fue asesinado Luis Domínguez Jiménez. ¿Cuál era su culpa? Pues bueno, la culpa de este señor es que era sepulturero. Lo asesinaron de 5 tiros cuando acudía a cerrar las puertas del cementerio. Y el problema que tenía Luis Domínguez es que, además de dar sepultura a civiles, pues daba sepultura también y construía los ataúdes para guardias civiles. Y de hecho había varios enterrados en el cementerio de Vergara, y por eso ETA decidió asesinarle. Y por último, hoy celebramos el 25 aniversario, hoy día 26, del cocinero de la Comandancia de Marina de San Sebastián, Ramón Díaz García, que fue asesinado con una bomba lapa colocada en su vehículo. Pues Carlos, a todos ellos y a sus familias, a ellos evidentemente nuestra memoria y nuestro cariño, y a sus familias un abrazo enorme por las pérdidas que tuvieron.
y que piensen que independientemente de qué gobierno haya llegado y de que haya llegado Pedro Sánchez, y de que haya blanqueado a ETA y a los proetarras, y de que haya cerrado todas las alianzas que ha cerrado y les haya entregado administraciones enteras, como por ejemplo el Ayuntamiento de Pamplona, la verdad yo estoy convencido de que acabará saliendo a flote, y por muchas etapas que pasen. De hecho, fíjate, Carlos, que yo estoy viendo una reacción popular clarísima. Es decir, en la vida se les había dado más a los etarras, proetarras, golpistas, prófugos, etcétera, y cada vez más la opinión pública está recordando a esta gente y recordando a los héroes, recordándoles como lo que son y como lo que fueron, gente que dio su vida por todos. Yo espero que consigamos darle la vuelta a la opinión pública por completo, porque es una triste desgracia. Ojalá me contases, Carlos, ese optimismo, porque yo desde luego en las calles del País Vasco no lo veo. Fíjate, no, en las calles del País Vasco yo también te digo que no, pero métete, si quieres hacer un ejercicio de optimismo, métete en redes sociales de chavales 16, 18 años, 20 años, y verás la respuesta mayoritaria. Por mucho que ellos se crean, están perdiendo el control de la opinión pública. Y eso es el primer paso para que cosas como recuperar y enseñar en los colegios lo que de verdad fue ETA, un movimiento absolutamente destructivo, dictatorial, un movimiento de taraos, de mafiosos, relacionado incluso en ocasiones con temas de narcotráfico, una colección de asesinos cobardes, mafiosos de mierda, que se acaba recuperando como lo que es. Como recordar de verdad lo que pasó y todo el daño que hicieron. Métete en redes sociales. Que sea así, Carlos, pero hay que recordar también a esas nuevas generaciones que además de predicar hay que dar trigo, es decir, hay que votar. No, totalmente. Un tuit o hacer un vídeo para TikTok. Luego lo que hace falta es que cuando se convocan elecciones no se equivoquen con la papeleta que no es. No, totalmente, Carlos. Carlos, un abrazo muy fuerte. Un abrazo fuerte, Carlos. Buenas noches. Bueno, pues nosotros nos marchamos. Simplemente déjenme que les remarque una comparativa, porque es que es muy llamativo, antes lo comentábamos. Pero cuando resulta que se cae un muro, un trozo de muro, y corta el Cercanías catalán, resulta que dimite el director operativo de Rodalies y un cabeza de turco. Bueno, yo creo que no llega ni a cabeza de turco, casi sería un codo de turco, porque esto no llega ni a cabeza de nada. Pero bueno, un responsable de mantenimiento de Adif. Pero esto es cuando un accidente ocurre en Cataluña. Ese accidente, por desgracia, y nuestro abrazo más profundo a la familia del maquinista, se llevó por delante una vida. Pero seguimos sin dimisiones en el accidente de Adamuz, con 45 víctimas mortales. Hagan ustedes la comparación y díganme exactamente qué les parece que representa, porque se lo digo yo, lo que a mí me da la sensación de que esconde esta historia. Si ocurre algo en Cataluña hay dimisiones, aunque sean de quinta regional, me da olímpicamente lo mismo. ¿Y si ocurre en otras partes? ¿El gobierno de Pedro Sánchez qué hace? Nada. A este punto ha llegado la desconsideración y la falta de respeto por el resto de la población. Para ellos, ¿quiénes importan? Sus exigencias separatistas, sus golpistas, sus proetarras, estos son los que importan. El resto da lo mismo. Si mueren 45, como si mueren 145, como si mueren más de 200, como murieron en las inundaciones de Valencia. Mazón, un espanto. Y los que tendrían que haber cuidado el Barranco del Pollo, haber limpiado las cuencas, haber puesto todos los medios del ejército, ¿qué? ¿Esos son mejores? No, posiblemente son peores. Bien, pues este es el respeto que tienen por todos los demás. Les dejamos, mañana aquí estaremos, ya saben, pasamos lista. Viva España y viva la libertad.